y esperemos que... Vale, vamos aceptando a la gente, Adriana. Genial. Aquí nos... Sí, que ya hay varios. Los tres dan clase, ¿cierto? Estaba leyendo ayer la información de Nemesio. Usted también da clase en un máster, ¿no? Daba. Daba. Ah, vale. Bueno, que han vivido también el mundo entonces de la enseñanza. En el máster de agencia que se hace con la Rey Juan Carlos, precisamente. La agencia F. La agencia F, sí. Oh, pues justo. Pues nada, lo hemos escuchado. Estuve varios años dando clase en ese máster. Luego lo dejé por razones de dedicarme a la FAPE y a la APM, Claro. más a esos temas. Bueno, ya vamos a ir. Sí, seguimos esperando unos minutitos a que se meta todo el mundo. Luego cuando interrumpamos, silenciamos el resto para que se escuche sin problemas y no haya, pues bueno, lo que suele pasar en estas. Perfecto. Pero bueno, de momento todavía podemos charlar. Y si tenéis cualquier duda, ya podéis ir resolviéndola antes de empezar. Vale. Alguno tiene que... A ver, generalmente se suele prolongar más o menos hasta las 5 con las preguntas. Si alguno tiene que marcharse antes, que nos diga y así priorizamos las preguntas que sean para él, en caso de que la gente tenga concreto. Ninguno tenéis especialmente prisa, ¿no? No, no hay problema. Yo a menos Bueno, 10, quizá José Francisco. sí, yo tengo a las 5 otra clase, a menos 10 tendría que terminar para que me dé Vale. tiempo a ir a la otra aula. Nada, y si se tiene que ir y aquí sigue la Claro. gente, no pasa nada. No se preocupe. Muchísimas gracias por meternos en el huequecito. Buenas tardes, nos han puesto. Ay, es que no puedo ver el chat, la lista de participantes. A ver. Bueno, Ya casi son 1:30, pero bueno, vamos a dejar esos 5 minutitos de cortesía. para que se vaya viendo la gente. Vale, somos en un momento, o sea que sí.
¿Cómo, Alessandra? ¿No se te ha oído? Digo que de momento somos 16, o sea que sí que vamos a dar esos minutitos para que se vaya la gente. Entiendo. Tienes razón. Dame un correo electrónico y se lo envía. Dame tu correo electrónico. Ortega. Brenda. Espera un momentito. Brenda. El directo. Oye, perdóname. Vamos a mandar la dirección a mis alumnos de casa para que entren directamente. Y Vale. para que lo tengan directamente. Lo digo porque vais a recibir, supongo, ahora solicitudes de admisión. Vale. ¿Necesita ¿Vale? el enlace o ya lo tiene? La URL ya la tienen, porque Vale. he remitido el correo que enviasteis vosotros para conectarme yo. Vale, fenomenal. Claro. Pues nada, si hace falta esperar un poco más, si ve que ellos no se han conectado todos, avísenos y les esperamos. Pero, Sí, ya empiezan a conectarse. ¿Sí? Vale. ¿Habrá un boom ahora de repente de gente? Igual no, Mejor, ¿eh? mejor. Igual prefieren... Bueno. Hola. Si la gente que no vaya a hacer la ponencia, si se desconecta la cámara, mejor. Luego en las preguntas, por supuesto que sí. Gracias, Andrea. Ya se están conectando. No pasa nada. Vale, pues a un minutito me desconecto, sigo estando para lo que se necesite sobre cuestiones técnicas del team, seguiré aceptando a la gente y antes de terminar la sesión también enviaré el formulario para que la gente de la Universidad Rey Juan Carlos pueda solicitar los créditos que les podemos convalidar por la asistencia. O sea que nada, muchas gracias, yo me apago y nada, les sigo. Muchas gracias. Adiós, Alejandra. Gracias, Alessandra. Bueno, aunque sigue entrando gente,
Ya son y 35, así que voy a ir presentando un poco la conferencia, ¿vale? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta 7ª conferencia del ciclo de actualidad internacional que organiza URJ-CEMU, titulada El papel de los medios en la objetividad y su influencia en la opinión pública. Ya estamos llegando casi a la mitad de este ciclo de conferencias que realizamos cada miércoles hasta ahora. Y hoy estoy muy contenta de poder presentaros a estos 3 grandes ponentes que tenemos, que de seguro van a hacer de esta hora un momento muy interesante, cargado de información y experiencias profesionales. Así que los temas que se van a tratar un poquito aquí están dentro del marco de materias que se tratarían en el comité de Sochum. Para los que no lo sabéis, este comité es la 3ª comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se encarga exclusivamente de los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Así que por eso los temas que vamos a tratar hoy aquí seguramente son de especial relevancia. Ya doy la palabra a José Francisco Serrano y que comience, así que espero que os guste mucho y lo disfrutéis. Cuando quieras, José Francisco. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este acto, ¿no? Me vais a perdonar que tenga la mascarilla puesta porque tengo alumnos delante y es obligatorio en la universidad actuar de esta forma. Y también me alegro especialmente de que esté Nemesio aquí en esta sesión porque estando Nemesio, que es presidente de la FAPE y miembro de la Comisión Ejecutiva y Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, él seguro que va a hacer un enfoque profesional de la cuestión de la objetividad y yo me puedo ir más al terreno de lo académico, bueno, o de la reflexión sobre la objetividad, ¿no? Tengo para mí que los periodistas tenemos un problema con la objetividad, pero que el problema no es con la objetividad. El problema es con un concepto que hoy socialmente no está en alza y que culturalmente nos produce una cierta alergia. Por lo tanto, el problema que tendríamos los periodistas es con la verdad. Y ya sé que decir que tenemos un problema con la verdad, quizás es un problema, esta es una cuestión que afecta a lo humano, ¿no? Que está en la propia naturaleza de la humana tener un problema con la verdad. Vamos a utilizar un concepto que nos traiga, que nos acerque más cuál es nuestro problema, ¿no? Voy a añadir un adjetivo al concepto de verdad y voy a añadir el de verdad periodística. Por lo tanto, nosotros no solo tenemos un problema como personas con la verdad, sino que tenemos un problema con el concepto de la verdad periodística. Bueno, Karl Popper decía, y me he acordado refiriéndose a otras cuestiones, pero que podemos traer a este momento, que nosotros probablemente estamos haciendo una mala digestión intelectual en este momento de la historia con el problema de la objetividad. Fijaros que el problema de la objetividad en el periodismo relacionado con el de la verdad periodística, y yo todavía no he definido conceptos y lo primero que hay que hacer en una exposición es definir conceptos, pero bueno, voy a ir definiéndolos a medida que voy a ir avanzando, es un problema de largo recorrido, ¿no? A mí me retrotrae, por ejemplo, a una de las cuestiones que está en la base de la problemática de las ciencias sociales, que es la famosa falacia naturalista de Hume. O sea, cuando Hume plantea, y después Moore, el hecho de que nosotros, de la relación entre juicios de hecho y juicios de valor, que de la realidad no se pueden deducir valores, la base del neopositivismo de Hume y de las filosofías posteriores, nos está afectando directamente al periodismo, en la medida en que nosotros trabajamos con la relación entre hechos y valores. Y si además añadimos a esta dialéctica entre los juicios de hecho y los juicios de valor otra cuestión que es la de la naturaleza de la acción humana, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al famoso libro de la acción de von Mises, pues complicamos más las cosas, porque cuando von Mises analiza la acción, detrás del periodismo están historias de personas que hacen y dicen algo. Adentrarnos nosotros en el análisis de la intencionalidad de la acción es fundamental para ese horizonte interpretativo del concepto de la objetividad. Vamos a ver, en su libro Compiling Media Systems, Danny Hollin y Paolo Mancini explican cómo la objetividad ha sido la piedra angular sobre la que se ha levantado la profesión periodística.
Así ha sido en muchos lugares del mundo y así ha sido fundamentalmente y especialmente en lo que se denomina el modelo liberal o modelo del Atlántico Norte de prensa, en la relación entre la prensa y el Estado y la prensa y las sociedades en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá o Irlanda. Sin embargo, hoy nuestra relación con la objetividad en el ámbito del periodismo, vamos a calificarla como de una relación de carácter paradójico. Esa concepción, digamos, clásica de la objetividad como piedra angular del periodismo es la que está presente en los códigos deontológicos. No voy a profundizar en esta cuestión, si acaso Nemesio tiene en su agenda entrar en este tema, pero puedo recordar cómo, por ejemplo, el Código Internacional de Ética del Periodismo aprobado por la UNESCO considera que, cito literalmente, la tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva. Después, los libros de estilos de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación, podría hacer aquí referencia pues, al Estatuto de Redacción de la agencia EFE, que impele a una información objetiva y rigurosa en cualquier soporte. La Vanguardia sostiene que la objetividad es la característica fundamental del diario en el tratamiento de las noticias e informaciones. El Sindicato de Periodistas de Madrid, el libro de estilo del Mundo, Antena 3, el libro de estilo Antena 3. Vamos, estoy poniendo estos libros de estilo, estos textos de referencia, como ejemplo de hay una concepción de la objetividad que se ha sentado en la comprensión del periodismo y en la práctica del periodismo. Pero dejo aparte esto y voy a la a la otra margen del río para darnos cuenta que, por ejemplo, el primer libro de texto que cuestionó la objetividad es el de McDougall en 1982. Sin ser explícito en una condena en este libro de este valor de la objetividad, considero especialmente ilustrativas las palabras relacionadas con esta puesta en cuestionamiento de la objetividad por parte de McDougall por Émile Dovifat, que ya en 1959 afirma en uno de sus textos lo siguiente: puesto que la noticia es una comunicación, pasa a través del sujeto que la comunica y, por tanto, está expuesta a la influencia de este sujeto comunicante. Los influjos de esta clase comienzan a operar ya en la formación y en el descubrimiento de la noticia, pero se intensifican en los procesos de seleccionar y formar. Toda selección, todo cuanto sea realzar y dar énfasis a una noticia, es un paso de naturaleza subjetiva. Otros autores como Merrill, Alsius y Salgado han hecho aportaciones a esta puesta en cuestionamiento de la cuestión de la objetividad. Bien, me voy a centrar más en la descripción positivista y en los denominados síndromes de la objetividad, ¿no? La respuesta de la profesión ante la desconfianza creada en las audiencias vendrá a los pocos años de estos puestos en cuestionamiento del concepto de objetividad en forma de cómo resolver el problema de la fidelidad a los hechos en el periodismo. Aquí nos encontramos con un movimiento pendular que conduce a la equiparación de la objetividad con el descriptivismo, ¿no? ¿Qué significa esto? El periodista, según algunos autores, no deberá en forma alguna introducir criterios personales intencionales en la selección, edición y difusión de las informaciones, sino que buscará en todo momento ceñirse a la descripción de lo ocurrido, adecuarse a los hechos, eludir la perspectiva personal, mostrar imparcialidad ante lo acontecido y servir de mero canal de transmisión de lo sucedido. Pasan a ser, por esta forma, las aspiraciones socialmente aprobadas del periodismo. El periodista habrá, por tanto, de comportarse como un espejo límpido de la realidad. Evidentemente, esta descripción de lo que sería el objetivismo no tiene en cuenta en la actualidad el problema acuciante de la crisis de la mediación, porque luego me referiré a ello. Nosotros debemos abordar el problema de la objetividad en una puesta en cuestionamiento de la mediación social, en este caso, y de la función del profesional dentro del ámbito de la mediación.
Esta descripción que he hecho del concepto de la objetividad o esta comprensión del concepto de la objetividad ha triunfado en el llamado positivismo informativo. Tras el varapalo que para el prestigio social de la profesión periodista supuso un recorrido por el albur de las presiones propagandísticas, se empieza a considerar que el respeto por la actividad periodística estaría garantizado en la medida en que aspirase a un rigor semejante al de las ciencias experimentales, cuya verdad se vincula con proposiciones empíricamente verificables. Esta es una de las respuestas que se han dado a este cuestionamiento respecto a la objetividad. En España, por cierto, quien ha abordado esta cuestión de la equiparación del proceso del periodismo respecto a la objetividad y la exigencia de la objetividad con el empirismo y con el positivismo es el profesor Gabriel Galdón, que en su libro Desinformación, métodos y aspectos plantea directamente esta cuestión. Bueno, como va avanzando el tiempo y no quiero pasarme, voy a ir ya a cuestiones prácticas. En este sentido, voy a recuperar una idea de dos periodistas norteamericanos que en su momento escribieron un libro que me parece clave y que ahora habría que actualizar y reformular. Son Bill Kovac y Tom Rosenthal, en su libro acerca de los elementos del periodismo. Estos dos autores hacen constar de inicio su preocupación por el desplome en la prensa de Estados Unidos de la objetividad y de la reflexión sobre la objetividad. Su opinión no es una más. Por cierto, este libro es consecuencia de unas investigaciones que ellos hicieron después de años de estudio de la profesión. Yo no voy a hacer referencia al currículum de Kovac y Rosenthal, ¿no? Acerca de los elementos del periodismo, de Elements of Journalism, recogen los resultados de una amplia investigación. ¿Cómo ellos plantean una solución a la pregunta por la objetividad? Bueno, ellos plantean una solución a la pregunta por la objetividad en el ámbito profesional desde un estudio del trabajo de Walter Lippmann. En las aportaciones de Lippmann al debate sobre el papel que debe ocupar el periodismo en el escenario de la política norteamericana, Kovac y Rosenthal encuentran algunas claves fundamentales para definir una posición teórica intermedia que albergue, por un lado, la garantía de la búsqueda de la verdad y del realismo objetivo, subjetivamente objetivo, objetivamente subjetivo, y además que eludan las carencias del denominado periodismo positivista objetivista. Lippmann planteaba que la solución consistía, y esta idea es la que me parece clave sobre la que hay que hacer evolucionar esta propuesta de Kovac y Rosenthal, Lippmann planteaba que la solución consistía en que los periodistas tuvieran más espíritu científico y convencido de que solo existe una unidad posible en un mundo tan diverso como el nuestro, concluía que más que a ninguna otra cosa el periodismo debía aspirar a la unidad de método, es decir, la unidad del experimento disciplinado que tiene su influencia y tiene que ver con las rutinas de producción de la información. Kovac y Rosenthal opinaban que, siguiendo a Lippmann quería decir con esto que el periodismo debería aspirar a un método intelectual común y a un área de hechos válidos compartidos. Esto no exime, en el campo y en el debate de la ética, creo que nos hemos centrado excesivamente en los códigos deontológicos, y es cierto que hay que sentarse en los códigos deontológicos en un mundo plural de confrontación de cosmovisiones. Pero esto exige un paso previo al de los códigos deontológicos, que es la propuesta de una conformación, de una conciencia del periodista y del profesional respecto a la práctica profesional y respecto a los métodos que se utilizan en la práctica profesional que nos permiten el proceso de la verificación. Y este proceso de verificación es el final de mi intervención, es decir, de cómo nosotros estamos en permanente búsqueda de esa verdad periodística que tiene que ver con el concepto más amplio de verdad. Para Kovac y Rosenthal, Lippmann estaba extrayendo de la praxis empirista los elementos justos para fundamentar la objetividad sin abocarlo a un método descriptivo y sin meterlos en una dinámica de carácter positivista. La objetividad no residía tanto
en la actitud fotográfica y aséptica final del periodista como en la disciplina que empleaban en una búsqueda de la verdad acontecida, dado que la verdad en el periodismo y la verdad sobre la que nosotros trabajamos los periodistas es un dato que se nos viene dado, que no creamos nosotros en el ámbito de la información. Bueno, Kovacs y Rosenthal, ya saben que en su libro, al final, y yo recomiendo la lectura de este libro, ofreció una serie de consejos, ¿no?, a los periodistas que tienen que ver y que inciden decisivamente con este método y esta búsqueda de esa verdad periodística y de este proceso de hacer subjetivamente lo objetivo y objetivamente lo subjetivo. Primer consejo: nunca añadas nada que no esté. Aclaran los autores que en este punto no se trata tan solo de inventar o maquillar lo ocurrido, también implica no resituar los sucesos en el tiempo o en el espacio, ni refundir personajes o hechos. Yo me he saltado en mi intervención, por mor de la brevedad, todo el proceso de conexión desde los principios a estas construcciones prácticas del método. Segundo consejo: nunca engañes al lector. Como el anterior, se trata de un principio tan evidente como de difícil cumplimiento. Significa que no hay que inducir al lector, oyente o espectador a una interpretación errónea de los hechos. En la base de mi intervención está una comprensión del periodismo como una hermenéutica, como una teoría de la interpretación, y también como el proceso de interpretación de la realidad que debe casarse con esa pretensión de objetividad. Otro consejo de estos autores, de Kovacs y Rosenthal: sé lo más transparente posible sobre tus métodos y motivos. Consideran esta regla como el elemento individual más importante en la elaboración de una disciplina de verificación más concienzuda. Su objetivo es trasladar al periodismo el mismo principio que gobierna el método científico. Explica cómo has descubierto algo y en qué te basas para creer que es cierto, a fin de que el lector pueda hacer lo mismo que tú has hecho. Otro consejo: básate en tu propia cobertura original de los hechos. En un mundo informativo en el que se multiplican las fuentes, los autores hablan de recuperar la tradición de contrastar personalmente lo que se recibe de fuentes ajenas, como un rasgo esencial del periodismo. Sostiene que, según esta tradición, a reimplantar toda noticia que no pudiera confirmarse de manera independiente no debiera publicarse. Y un consejo que a mí me gusta especialmente y que no es frecuente en el ámbito del periodismo y en el mundo del periodismo, al menos yo creo que ahora, ¿no?, que es el de practicar la humildad. En este punto, Kovacs y Rosenthal recomiendan un sano escepticismo de los periodistas. El escepticismo de los periodistas, y este es un campo que abro, no tiene que ver con el relativismo noxiológico, es otra cosa, ¿no? Ese escepticismo de los periodistas que no solo han de mostrarse escépticos ante lo que oyen por boca de otros, sino ante su propia capacidad para averiguar el significado de un suceso o de lo que realmente importa de una noticia determinada. Después, los procedimientos y los procesos de verificación han sido muchos. Ha habido muchas formas de desarrollar esta propuesta de estos autores, conducentes ¿a qué? A que hagamos un esfuerzo, y si el profesional debe aplicar a la información recabada de las fuentes una sólida y exigente disciplina, no será sino para corroborar la verdad de lo que se dispone a publicar. O sea, todos estos procesos de verificación que comenzaron con esta propuesta de estos autores y que después han desarrollado, y que además se han desarrollado mucho en Estados Unidos y ahora se están desarrollando en España, están destinados a esta cuestión, ¿no? Por tanto, como tanto reconocen, no siempre el periodismo ha estado persuadido de la posibilidad de alcanzar la verdad periodística. Negar la existencia de una verdad periodística alcanzable invalida todo esfuerzo por sostener teóricamente el carácter distintivo del periodismo en una sociedad que necesita la información para ser libres. Desde luego, hace insostenible la fundamentación de la objetividad apoyada en la disciplina de la verificación. Si no hay una verdad que nosotros podemos alcanzar, no es posible una verificación, y lo acontecido, y es el reconocimiento implícito o explícito de que lo acontecido se vuelve inverificable. Si lo acontecido, si la realidad se vuelve inverificable, el problema es que en la sociedad actual lo estamos viendo de forma agudizada, y esto hay que conectarlo con la crisis de la mediación. Todo al final se vuelve opinión. Y ya sabemos lo que pasa
si todo al final se vuelve opinión. Y muchas gracias. Termino aquí mi intervención. Muchísimas gracias, José Francisco. Bueno, acabamos de escuchar a José Francisco Serrano Ceja y es licenciado en Periodismo y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca. De su formación, él mismo dice lo siguiente: estudié periodismo, filosofía, teología y más de la mitad de los créditos de Derecho Canónico. En su carrera profesional, a estos estudios los ha acompañado con el paso por medios como Cadena COPE o Radio Vaticano. Además, ha publicado diversos manuales y ensayos sobre la comunicación y el periodismo. En la actualidad, además de ser archivero bibliotecario de la Asociación de la Prensa de Madrid, parte de su tiempo lo dedica a la docencia. Es profesor titular de periodismo en la Universidad CEU San Pablo y enseña másteres oficiales, y también es profesor visitante en universidades latinoamericanas. También no podemos olvidar mencionar que es columnista en ABC y colabora en medios como COPE, El Confidencial Digital o Radio Inter. Así que con esta pedazo de biografía, muchísimas gracias por tu intervención, José Francisco. Gracias a ti. Pues ahora voy a pasar a presentar a Nemesio Rodríguez López. Ha desarrollado su labor como periodista siempre en la agencia EFE y desde 1974, cuando ingresó, hasta 2012. Como parte de ella, ha sido corresponsal en Roma, Beirut, Washington, también ha sido delegado en Perú, en Italia, Vaticano y Portugal. Ha desempeñado cargos como los de jefe de Sociedad, Cultura y Espectáculos y Política, o redactor jefe de Nacional, entre muchos otros roles. Además, como enviado especial, ha podido cubrir Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurocopas. Ha sido parte de muchos proyectos, pero actualmente su labor se centra en la presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. También es además miembro de la Junta Directiva de la APM desde 2003. Así que con esto, Nemesio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adriana. Me ha alegrado mucho escuchar a José Francisco porque coincidimos, además de estar en la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, coincidimos en la importancia del libro de Kovacs y Rosenstiel, de los elementos del periodismo. Yo tengo una pequeña referencia, mucho más pequeña, del libro. Yo creo que es un libro imprescindible, que yo también recomendaría a todos los estudiantes de periodismo que se interesaran por él. Yo tengo dos libros que siempre recomiendo y los recomendaba cuando daba clases en el máster de la agencia EFE, que es este de Kovacs y Rosenstiel y El periodista universal de David Randall. El de David Randall tiene una cantidad de consejos prácticos que te ayudan mucho a trabajar en esta profesión. Bueno, yo voy a empezar mi intervención con un texto que salió en una viñeta. El texto dice: estamos cayendo en las encuestas, convoca un ruido de prensa. La frase es de una viñeta del Roto, publicada en El País, y en ella aparece un político con gorra que asemeja a Donald Trump, hablando por el móvil. Y esta frase ilustra de manera nítida cómo se puede crear opinión pública no a través de la información, sino a través del ruido. Esta conversión de la información en ruido para forjar, o mejor, manipular la opinión de los ciudadanos, supone la más radical transformación que registra el papel de la prensa en toda su historia. Se me dirá que en el pasado hubo grandes y exitosas campañas de desinformación, campañas de prensa para influir de manera torticera en la opinión pública, rompiendo principios básicos del periodismo y despreciando la objetividad de los hechos, especialmente en lo que concierne a la veracidad. Porque en el libro de Kovacs y Rosenstiel nos cuentan que el término objetividad, que comenzó a introducirse en el periodismo en la década de 1920, la objetividad apelaba a la necesidad de que los periodistas elaborasen un método consistente de verificación de la información. Es decir, una forma de aproximarse a los hechos de forma transparente, precisamente para que los aspectos personales o culturales no interfirieran en la veracidad de las noticias. Y vamos a quedarnos con estos dos términos, verificación y veracidad, porque en ellos descansa buena parte de lo que llamamos periodismo de calidad. Hay una campaña de desinformación paradigmática que siempre citamos, del pasado, que hoy en día
con el auge del papel de las redes sociales en la conformación de la opinión pública, ya sea mediante noticias veraces o falsas, nos puede suscitar hoy en día una sonrisa condescendente. Fue la campaña que montó en 1898 el magnate estadounidense William Randolph Hearst, tanto por motivos políticos personales como por la posibilidad de aumentar las tiradas de sus medios. En una época en la que la prensa amarilla crecía en Estados Unidos, en una abierta competencia entre Hearst y, curiosamente, Pulitzer. Hearst logró que Estados Unidos declarara la guerra a España con la publicación de mentiras y titulares escandalosos de la situación en Cuba, titulares del tenor de echan los presos a los tiburones, guerra contra España por asesinar a ciudadanos estadounidenses, etcétera, etcétera. Para ilustrar las supuestas atrocidades de los españoles en la isla caribeña, mandó numerosos corresponsales a Cuba. Uno de ellos, el dibujante Frederick Remington, al ver que todo estaba en calma y no se habían producido las matanzas de las que hablaba su periódico, envió un telegrama a Hearst diciendo: todo en calma, sin conflictos. No habrá guerra, querría regresar. Hearst respondió: quédese, por favor. Usted ocúpese de enviarme dibujos, yo me ocuparé de que haya guerra. Y Hearst cumplió su palabra. Cuando algunas semanas después, el 15 de febrero, el acorazado estadounidense Maine estalló en el puerto de La Habana, perdiéndose 200 vidas. Hearst publicó informaciones de portada asegurando que había sido un sabotaje español. Siguieron portadas incendiarias que condujeron al Congreso de Estados Unidos a declarar la guerra a España el 25 de abril. Fíjense en el tiempo transcurrido desde que Hearst comienza su campaña de desinformación hasta la declaración de guerra. Nada menos que 4 meses. Y ahora nos podíamos hacer una pregunta. ¿Puede imaginarse cuánto tiempo hubiera tardado Hearst en lograr su propósito de declarar la guerra a España en los tiempos actuales, contando con la enorme capacidad de difusión de las redes sociales? Yo creo que hubiera tardado unos días nada más, al máximo un par de semanas. Hubiera montado una campaña de tal calibre con sus medios de comunicación y con las redes sociales que el Congreso de Estados Unidos y el presidente estadounidense, que no quería ir a la guerra con España, no le hubiera quedado más remedio que declarar el estado de guerra. Porque con la llegada de la era digital, la comunicación se ha transformado radicalmente, como todos sabemos. La irrupción de Internet, el auge de las redes sociales y, como decía antes José Francisco, la pérdida del papel exclusivo de la intermediación entre los hechos y los ciudadanos que teníamos los periodistas. Y mientras el viejo sistema mediático que conocíamos trataba de reinventarse, surgió de forma avasalladora la desinformación, que puso todo patas arriba, facilitada por las redes sociales, convertida en poco tiempo en la única vía de recepción de noticias para un gran número de personas, sobre todo jóvenes. La desinformación se ha convertido en una de las principales amenazas para las democracias, porque modifica comportamientos, alienta teorías de la conspiración, conduce a los ciudadanos a adoptar decisiones erróneas, levanta burbujas de opinión totalmente cerradas a aceptar los argumentos de los otros, nutre los discursos de odio y puede influir, como sabemos, en los procesos electorales, mediante campañas lanzadas por terceros países o por líderes sin escrúpulos. Buena parte del éxito del Brexit se basó fundamentalmente en una clamorosa mentira sobre el coste de la permanencia en la Unión Europea. La mentira decía que la contribución del Reino Unido a Bruselas ascendía a 350 millones de libras esterlinas semanales y que si se abandonaba la Unión Europea, esa cantidad iría a la sanidad pública nacional. Ese número, el 350, fue el más recordado de la campaña del Brexit. Era importante
era fácil de entender y atractivo para los votantes. Una vez que consiguieron el objetivo de que triunfara la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los propios mentores de este movimiento reconocieron que se habían equivocado primero, en esa cifra, porque no era verdad, y segundo, en prometer que esa cantidad iba a ir destinada a la seguridad nacional, a la sanidad nacional, perdón. Como sabemos también, Donald Trump basó parte de su éxito en las mentiras propias y ajenas. Una de las más repetidas y valoradas por los votantes republicanos fue la de que Barack Obama no había nacido en los Estados Unidos. Es una mentira que todavía hoy en día hay un elevado porcentaje de votantes republicanos que siguen creyéndosela. El Washington Post llevaba contabilizados hasta agosto pasado más de 22.000 afirmaciones falsas de Trump y, como estamos viendo, su campaña actual para no reconocer el triunfo de Biden se basa en acusaciones falsas de fraude en el recuento de los votos. Los políticos mienten más que nunca, porque están comprobando que las mentiras no generan un coste político, como seguramente generaba antes. Y no solo eso, sino que también comprueban que les hacen ganar votos. Volviendo al título de la conferencia, podemos afirmar que hoy en día hay dos sistemas de configurar la opinión pública. La que todavía gestionan los medios tradicionales y la que circula por las redes sociales. Porque es cierto que también en la campaña del Brexit jugó a favor de la salida de la Unión Europea el hecho de que buena parte de los medios británicos respaldaban la salida de la Unión Europea. Los medios están capacitados para seguir ejerciendo ese papel de influir en la opinión pública, pero, a mi modo de ver, bajo una condición: que no hagan un seguidismo permanente y constante de las redes sociales. Que no sean Twitter y Facebook los que marquen la actualidad. Que recuperen, en definitiva, el control de la agenda. Porque las redes crean burbujas de opinión ciegas y sesgadas, donde, lógicamente, la objetividad brilla por su ausencia. Estas burbujas te están diciendo que estos son mis argumentos y no voy a aceptar de ninguna manera los tuyos. Son los que coinciden con mi ideología, mis creencias, mis sentimientos, mis aspiraciones y también mis miedos. Yo soy el que acierta y tú eres el que se equivoca. Son núcleos cerrados en los que es muy fácil influir. Solo hay que ofrecerles argumentos y promesas que coincidan exactamente con sus intereses. De ahí el éxito de las campañas de la ultraderecha contra la inmigración. También en España se está produciendo este éxito, se está cumpliendo. Estas campañas se basan en alertar de invasiones masivas de inmigrantes que vienen a robar puestos de trabajo y a cometer delitos. Datos habitualmente falsos y que no tienen nada que ver con la objetividad de los hechos. El problema de este sistema de funcionamiento cerrado es que recibir solo las noticias que apoyen tus creencias es todo lo contrario a recibir información de lo que realmente ocurre en el mundo. Una sociedad que basa sus decisiones en las mentiras será una sociedad fácilmente manipulable y, por lo tanto, sumisa. La pandemia de la COVID que estamos viviendo actualmente ha demostrado y está demostrando los peligros de la desinformación, con el agravante en este caso de que no solo sirve para promover las teorías de la conspiración más extravagantes, sino que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. La siguiente etapa, es fácil prever que la siguiente etapa de invasión masiva de mentiras, de bulos, de desinformación, estará ligada a las vacunas para solucionar esta pandemia. Ya ha empezado, pero se agravará en los próximos meses. Podemos preguntarnos cómo los medios pueden evitar que la desinformación domine el escenario noticioso
y modele la opinión pública con fines espurios. Decía el colombiano Javier Darío Restrepo, uno de los grandes referentes de la ética y la deontología en el periodismo, que las noticias falsas no hay que regularlas, hay que eliminarlas. Es lo que le hemos dicho al Gobierno en esta última aventura del Consejo para luchar contra la información. Decíamos al principio que la objetividad nació ligada a la necesidad de verificación. Ahí tenemos la clave de lo que los medios deben hacer para afrontar la desinformación. Difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Si a esto le añadimos, o deberíamos añadirle, que esas informaciones estén sujetas al respeto de los derechos de los demás, como nos indican los códigos deontológicos, entonces el periodismo que estaríamos haciendo sería un verdadero periodismo de servicio público. Los medios en mi opinión, los medios solo podrán sobrevivir y salir de esta crisis que ha vuelto a repetirse, se está repitiendo la crisis de la recesión y ahora entramos otra vez en una dinámica de despidos y es fácil anticipar que habrá cierres de medios o fusiones de medios. Desde mi punto de vista, solo podrán sobrevivir con el periodismo de calidad. Y además, solo de esa manera podrán recuperar la confianza perdida de los ciudadanos y, de paso, la influencia en la configuración de la opinión pública. Un último apunte sobre la pérdida de confianza de los ciudadanos en los medios. Yo creo que una de las razones es que la excesiva polarización que impera en la política ha contagiado a los medios y a los periodistas. Los ciudadanos lo han percibido como la pérdida de uno de los valores que más aprecian en la prensa, la independencia. Es decir, no tenemos que tener mucho cuidado los medios y los periodistas en no caer en el ruido del que hablaba el Roto en su viñeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nemesio. Pues por último vamos a pasar a Javier Mayoral. Es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Si echamos la vista atrás, en su carrera profesional destacan 21 años de labor en Telemadrid. En 2000 fue galardonado por el Premio Larra de la APM, que reconoce al mejor periodista joven del año y que es de reconocido prestigio en el gremio. Además es amante de la literatura y de figuras como Francisco Umbral o Josep Pla. Algunos de sus títulos más conocidos son Periodismo herido, Busca cicatriz o No te fíes del cielo, novelas sobre la profesión. En su trayectoria tampoco han faltado la literatura infantil y la poesía. Y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Así que cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Rey Juan Carlos. Es un placer para mí siempre hablar de periodismo, en este caso de medios de comunicación, de periodistas, de objetividad y quizá lo menos de opinión pública, que no es mi terreno, pero en lugar de opinión pública voy a utilizar el término sociedad o el término ciudadanos. Y lo primero que quiero decir es que Kovac y Rosenstiel a mí al menos no me han pagado por citar su libro, pero yo venía preparado también para citar su libro. Y como si no trajera una presentación sería fácil evitarlo, pero como traigo una presentación que quiero compartir, va a quedar constancia de que lo tenía previsto. Voy a intentar que se pueda ver esta presentación, no sé si... No sé si en este momento lo veis. Sí, ya vemos su pantalla. Muy bien. Bueno, lo primero que quería hacer es algo bastante obvio, me parece que es bastante obvio, que es intentar explicar un poco cuál es la función
para los periodistas a lo mejor es muy sencillo pensar que todo el mundo conoce cuál es nuestra tarea, a qué nos dedicamos y qué es lo que deben hacer los medios de comunicación. Yo creo que todo el mundo tiene la conciencia de saber qué son los periodistas, qué hacen los periodistas, cuáles son sus funciones, y casi no necesitamos expresarlo. El problema surge si nos preguntan a nosotros qué es un periodista y qué es un medio de comunicación. Yo la mejor definición de periodista la escuché hace más de 20 años que el hijo de un amigo. El chaval se llamaba Daniel y tenía 4 o 5 años. Yo le pregunté, Daniel, ¿tu padre, en qué trabaja tu padre? No lo sabía de sobra porque era compañero de trabajo mío. Mi padre es periodista. Digo, Daniel, ¿y qué es un periodista? Y Daniel dijo, pues no lo sé, pero mi padre lee los periódicos y los tira a la papelera. Y me pareció una definición brillante del trabajo de un periodista. Un periodista es alguien que se dedica a leer, a buscar, a observar, para intentar comprender qué es lo que sucede en la realidad. Y además intenta comunicar todo eso, intenta compartir todo eso con los ciudadanos para que sepan y comprendan qué es lo que sucede sin tener que perder más tiempo del imprescindible. Así que el periodista mira, observa, investiga, intenta comprender, a veces opina, pero solo algunos de ellos opinan y solo a veces. Y no todo, como se ha dicho ya, debe ser opinión, ni es el trabajo fundamental de un periodista. Lo fundamental es que comparte toda esa actividad con sus lectores, oyentes, con los espectadores, es decir, con los ciudadanos. Es un trabajo que no es nada sencillo, parece sencillo, pero no lo es. Sobre todo en un mundo en el que la capacidad de comunicarse con los demás está al alcance de cualquiera. Y no digo nada sobre la capacidad de opinar, eso sí que está al alcance de cualquiera. ¿Quién no se atreve a opinar? ¿Y quién no se atreve a hacerlo además en público? Y en un mundo además que es hipercomunicado, que está hiperconectado, como es el mundo digital, el periodismo parece que tiene más carreteras que nunca para transitar por las vías que elija. Eso es verdad que hay más carreteras para transitar, que los periodistas tenemos más vías por las que circular, pero también es cierto que el tráfico es mucho más denso, que hay más accidentes de tráfico, que hay retenciones a veces, que hay atascos, porque todo el mundo va por esas vías, no solo los periodistas. Y eso produce mucha confusión. Es muy fácil que el periodismo se funda o se confunda con otro tipo de transportes y con otra clase de mercancías. Debo confesar que el título de la charla me suscitó alguna duda, porque ver el término objetividad en una charla, por lo menos hace años, yo hubiera intentado esquivar el término porque consideraba que el término de objetividad, al menos a mí, me abocaba a una batalla que considero casi perdida. Lo que se nos suele decir, lo que se nos ha dicho durante años y años en esta batalla perdida de la objetividad, es que los periodistas no somos objetos, somos sujetos, así que la objetividad es imposible. Y es verdad, planteada en esos términos, la discusión, pues yo creo que la batalla está claramente perdida. El modelo objetivista que triunfa en los años 20 y 30, con el asentamiento del periodismo profesional, comienza a dar síntomas de crisis en la segunda mitad del siglo XX. El denominado nuevo periodismo es quizá uno de esos síntomas. La gente, a partir de los años, sobre todo 60, 70, ya parece cansada de escuchar noticias y los periodistas también se dan cuenta de que la información por sí misma no basta, por eso se intenta aportar también otro tipo de géneros. Por ejemplo, la interpretación, que se suma a la información. Y a finales del siglo XX, con la revolución digital, se quiebra también el modelo tradicional de comunicación, eso ya se ha explicado, modelo tradicional con un emisor, un receptor, y se produce esa quiebra del modelo de mediación. Los medios de comunicación y periodistas parece que ya no son esenciales para acceder a la realidad, porque cada uno puede llegar a esa realidad de forma directa sin mediadores. Por eso me parece tan pertinente, y yo creo que ese es el motivo por el que hemos coincidido con el matiz que introducen Kovac y Rosenstiel en ese libro, Los elementos del periodismo. Por eso me parece tan pertinente el hecho de que se explique que la objetividad no tiene tanto que ver con que los periodistas sean objetos,
sino más bien con el proceso de trabajo, con el procedimiento de trabajo de los periodistas. La objetividad tiene que ver con esos mecanismos de trabajo. Y ese mecanismo de trabajo ha de garantizar el control de la propia subjetividad de los periodistas. Para eso lo fundamental, lo básico, se ha explicado ya, es verificar, contrastar, comprobar. Es decir, dejar que hablen los hechos sin que influya, o por lo menos sin que influya demasiado, lo que yo como periodista, como persona, pienso o siento acerca de esos hechos que tengo que contar. Bueno, esa crisis del modelo objetivista, a finales de los años 50, principios de los 60 y sobre todo en los 70, significó un auge de aquellos géneros periodísticos que implicaban mayor subjetividad. Esto en sí mismo no tiene nada de negativo, ¿no? Pues mejor la crónica, que es más entretenida y más divertida y tiene alguna dosis de interpretación que la noticia. Pero bueno, según se iba avanzando en ese proceso, también sucedió que era mejor la noticia, sobre todo en televisión, la noticia que tenía imágenes de impacto que las noticias que hablaban de conceptos sin referencias icónicas claras. Y mejor lo espectacular que lo trascendente, lo que es importante. Recuerden aquello que decía Kapuscinski en un libro estupendo, Lapidarium 4, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Es evidente que eso ha tendido a ser así, y no durante un periodo corto, sino durante un periodo muy largo. Sin embargo, el principal problema que veo yo a esta crisis del modelo objetivista y este prestigio de los valores más subjetivos, entre ellos la espectacularidad también, el principal problema que le veo es que ha servido de coartada para defender o por lo menos tolerar la manipulación. Se ha considerado casi que la manipulación era un mal inevitable, puesto que el periodista era subjetivo y que, bueno, pues de un modo u otro tenía que intervenir en su subjetividad, en el contenido de aquello que estaba contando. La manipulación es una palabra y un concepto que se presta a equívocos. Porque es verdad que manipular, si lo veamos en el diccionario, lo vamos a ver como primera acepción, es tocar con las manos. Es verdad, es tocar con las manos. Y se puede identificar con amasar, hasta sería una bonita metáfora para los periodistas. Pero también puede significar manosear o toquetear. Y qué sutil ese tránsito, ¿verdad? De tocar a toquetear y de dar forma a deformar. El tercer significado del diccionario académico yo creo que aclara mucho más de qué hablamos cuando hablamos de manipulación. Dice lo siguiente: intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. A mí me parece que lo más preocupante es la naturalidad con la que el periodismo durante bastante tiempo ha asociado este término, este concepto de manipulación, ¿no? Y la naturalidad con la que la sociedad ha identificado el trabajo periodístico con la manipulación. En las manifestaciones todavía se sigue cantando, se sigue lanzando ese grito de televisión manipulación. Y yo creo que ahí televisión en realidad es un equivalente de periodismo. En realidad lo que se está diciendo es periodismo manipulación. La actividad informativa consiste en transformar los hechos en relatos, en palabras. Y eso parece muy fácil y parece que todo el mundo está capacitado para hacerlo. Sin embargo, no es verdad. Esa transformación de hechos en palabras es casi siempre traumática. O nos falta algo, nos sobra algo, quizá el ángulo desde el que miramos no ha sido el adecuado, o a veces hemos buscado diferentes ángulos, pero faltó uno que resultaba ser esencial y por eso fracasamos y no contamos bien lo que queríamos contar. Ya digo que esa operación, que parece que cualquiera la puede hacer, resulta dificilísima, complejísima. Y por eso nos equivocamos muchas veces. Pero la manipulación no es equivocarse. La manipulación es equivocarse a sabiendas de que nos estamos equivocando, de que estamos diciendo algo que no es verdad. Es decir, es equivocarse queriendo. ¿Y queriendo qué? Pues queriendo engañar, queriendo trastocar la realidad, queriendo deformar los hechos, o ridiculizar a personajes, o silenciar, o bien ocultar, o simplemente callar para que los ciudadanos no sepan. Pensemos
y por eso lo he dibujado en la presentación, pensemos qué ocurriría si en otras profesiones se violentara de ese modo el espíritu esencial que ha de mover a un trabajador. Por ejemplo, ¿qué pasaría si con bastante frecuencia los bomberos ejercieran de pirómanos? O si los policías se transformaran en narcotraficantes o terroristas. ¿Qué pasaría si los jueces fueran muy a menudo prevaricadores y los políticos corruptos? Igual han pensado ustedes que el último ejemplo no es muy afortunado, ¿no? Porque es habitual hablar de política y de corrupción, pero quiero aclarar que el ejemplo está medido, porque he intentado reflejar en esa secuencia de bombero, pirómano, policía, terrorista, juez, prevaricador, político corrupto, periodista, manipulador, un poco la secuencia de la percepción social. Yo creo que la vinculación entre esos dos términos es creciente. Quizá mucho menos, es mucho menor entre el bombero y el pirómano, pero mucho mayor entre el político y el corrupto o el periodista y el manipulador. Y ya digo, eso es lo que me parece que es especialmente preocupante porque indica, sobre todo, la pérdida de credibilidad de los periodistas, la pérdida de credibilidad del periodismo y la ruptura del pacto fundacional entre los ciudadanos y los periodistas. ¿Qué dijeron los periodistas? Nos comprometemos a hacer un relato sobre hechos y a cambio os pedimos a la sociedad que crea aquello que estamos contando. Y el relato sobre hechos, a medida que va introduciendo más elementos subjetivos, es verdad que introduce también el peligro de que se pierda la credibilidad. Esto que acabo de decir sobre la manipulación me parece que como consecuencia evidente trae una pérdida de credibilidad de los ciudadanos. Esa pérdida de credibilidad se ha podido atestiguar. Hay una encuesta muy conocida en Estados Unidos sobre la confianza, el índice de confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación. Yo creo que se ve con muchísima claridad la línea descendente, corresponde a aquellos ciudadanos que entre 1973 y la actualidad tienen una gran o total confianza en los medios de comunicación. Y vemos que la línea va cayendo, se va perdiendo credibilidad. La línea que va subiendo desde 1973 en adelante, casi sigue imparable ese ascenso, corresponde a los ciudadanos que tienen ninguna o poca confianza en los medios de comunicación. Es evidente que los medios de comunicación tienen una crisis de credibilidad, una crisis también de identidad. ¿A qué se deben esas pérdidas tan notables de credibilidad? En parte a ese orden posinformativo del que he hablado antes, a esa situación en la que ya la información no es el ingrediente único o esencial del periodismo, y también a esa situación en la que el profesionalismo periodístico se ha visto obligado o ha decidido romper con principios fundamentales como, por ejemplo, que los rumores no son noticias o que no se deben mezclar las informaciones con las opiniones. Me parece que tiene que ver también con una cercanía al poder, ¿no? Con el hecho de que los periodistas se hayan situado no tanto como un contrapoder, sino también como un vecino del poder, ¿no? Como un vecino de los políticos. Tiene que ver con la escasez de autocrítica de los propios periodistas. Los periodistas tendemos a ser muy críticos, pero no siempre suficientemente autocríticos. Quizá por deformación profesional yo añado que escribimos no demasiado bien. Yo he puesto ahí negligentemente y creo que es así, que esto además debería ser un elemento esencial de nuestra profesión, el manejo del lenguaje, y creo que ahí hay mucho que mejorar. Y esa tarea corresponde sobre todo a los estudiantes, a los nuevos periodistas. He citado antes el nuevo modelo digital que, entre otras cosas, ha supuesto una crisis de mercado, de publicidad, una crisis del modelo de negocio y también una crisis de identidad, de personalidad de los medios de comunicación. Es cierto que cuando el negocio ha flaqueado y ha habido crisis y cierre de medios y los propios periodistas pensábamos que estábamos en peligro porque nos podían echar, pues algunos principios éticos tienden a relajarse como mínimo, dicho con suavidad.
Y también es cierto que no hay una conciencia profesional fuerte, no es un colectivo quizás suficientemente unido para defender en conjunto los intereses. Por último, para terminar, yo creo que deberíamos empezar a pensar cómo reconstruir esa confianza. Yo creo que la solución estaba, lo decían Rosenstiel y Kovac, está en la verificación, en el contraste, en el rigor. Yo tenía un profesor de periodismo que era un sabio y siempre decía: la credibilidad es el resultado de la trivia, que es el rigor, la minuciosidad, el hacer las cosas bien hechas. Yo creo que eso hoy ya ni siquiera basta. Tenemos que ser profesionales, tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser confiables, fiables, pero además tenemos que hacer un intento por explicar por qué es útil el periodismo, por qué es útil el periodismo al conjunto de la sociedad, para qué se debe utilizar el periodismo. Está muy bien que digamos que sin periodismo no hay democracia, pero creo que estaría incluso mejor que lo demostráramos a diario. Yo creo que hay demostraciones, hay ejemplos cotidianos, o sea, no tenemos que hacer un gran esfuerzo en esto, lo podemos demostrar. Creo que el periodismo debe ser transparente, debe abrirse a la sociedad, debemos pensar que los periodistas estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad, no necesariamente al servicio de las audiencias, no hay que confundir audiencias con ciudadanos y sociedad, y me parece, coincido con José Francisco Serrano en la necesidad de actuar con humildad. Creo que hay que combinar esa humildad con un ejercicio que hoy es más necesario que nunca, de cierta autoestima. Yo hablaba antes de autocrítica, pero me parece que también en ese momento, además de autocrítica, es necesaria una cierta dosis de autoestima. Humildad combinada con autoestima. Y nada más. Muchas gracias por la atención y por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Javier. Bueno, chicos, os recuerdo que vamos a pasar ahora el formulario de créditos por el chat, bueno, justo lo acabamos de pasar, para que os apuntéis, rellenéis el formulario de Google Doc y lo podéis recibir. Así que ahora abro el paso al momento de preguntas. Quien quiera preguntar a cualquiera de nuestros ponentes, que diga exclusivamente el nombre y como queráis, si lo queréis escribir por el chat o si no, incluso si queréis poneros la cámara y preguntárselo de tú a tú, pidiendo un poco la palabra y por orden, podéis levantar la mano. Venga, chicos, que seguro que hay alguna pregunta. Nos preguntamos entre nosotros, si no. Mira, tenemos aquí una pregunta de Gema. Nos dice Gema Cortés. Quería preguntar los títulos de los libros que nos han recomendado. ¿Para quién es la pregunta? Gema Cortés dice que quiere preguntar los títulos de los libros que nos habéis recomendado, en general, los que hayáis mencionado un poco los tres. Vale, Elementos de periodismo de Kovac y Rosenstiel, y yo he citado también, si no mal recuerdo, el de Gabriel Galdón, Desinformación, Métodos y Aspectos. Nemesio, el micrófono. Ahora. Sí. Había recomendado también el de David Randall, el periodista universal. Bueno, yo puedo recomendar el de Javier Mayoral, el último de Javier Mayoral, que tú has citado en la introducción, Adriana. Claro. El de periodismo herido busca cicatriz. Y además tienes que explicar el título, porque es muy bueno el título, Javier. Muchas gracias, José Francisco. Bueno, el título es el periodismo está herido, pero está buscando curarse, ¿no? Está buscando... Yo creo que nos falta a veces también un poco de
aliento, de esperanza, y ese pesimismo tan radical, bueno, nos dejan en el sofá, nos tiran en el sofá, hay que hacer cosas, hay que salir adelante. Yo creo que el título iba por ahí. Alessandra tiene una pregunta, creo. Hola, buenas tardes. Bueno, lanzo la pregunta desde la organización, pero bueno, si sirve para romper un poco el hielo, bienvenido sea. Va dirigida a Mayoral. Es sobre una de las frases que dijo, a ver si soy capaz de, no va a ser literal, pero bueno, más o menos de parafrasearla. Venía a decir algo así como que los periodistas hoy tenemos más vías para circular, pero que es muy fácil que el periodismo se confunda con otros transportes o mercancías, que a mí me ha parecido muy bonita. Y quería pedirle si podía profundizar un poquito más y mojarse al respecto de lo que quería decir para conocerlo. Pues a mí me parece que uno de los problemas del periodismo son los programas y los elementos que se confunden, que la sociedad confunde con el periodismo. Porque pensad en el trabajo de un periodista que está haciendo noticias y que comparte espacio con programas de magazine, por ejemplo, que no son fundamental o esencialmente periodísticos y que tienen otros códigos. Bueno, pues ahí entra información muy diversa, quizá elaborada con otro tipo de procedimientos. ¿Qué va a pensar la sociedad respecto a ese programa magazine y respecto al informativo? Que es lo mismo. Que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones con las redes sociales? Yo tengo alumnos que van a la Facultad de Ciencias de la Información porque dicen, bueno, a mí es que esto de las redes me gusta, pero las redes no es, todo lo que hay en las redes no es periodismo. De hecho, es una parte mínima. La parte periodística es una parte mínima. Creo que periodismo es una palabra muy polisémica desde el punto de vista social. La gente entiende que es periodismo cosas que no son periodísticas y que nos confunden con otros camiones que van por la misma carretera. Es que compartimos vías. Medios de comunicación son medios de transporte casi, ¿no? Nosotros estamos, como periodistas, estamos en las redes, pero no todo lo que se hace en las redes es periodístico. Y en determinadas ocasiones el propio comportamiento de los periodistas ha ayudado a esa confusión. Si un periodista en una tertulia de televisión se comporta como un Julio o como un político, ¿qué vamos a esperar? Que luego no nos digan, no, es que los periodistas sois diferentes porque hacéis el trabajo de verificación. No, pensarán que somos lo mismo. Que formamos parte del mismo paisaje, de la misma polarización, del mismo desenfreno, de la política y del espectáculo. Entonces yo creo que deberíamos explicar muy bien en qué consiste el trabajo del periodista. E intentar por todos los medios posibles diferenciar el periodismo de aquello que no es periodismo. Muchas gracias. Os veo un poco tímidos, público. Que nos dé vergüenza. Si no, siempre podéis hablar un poco entre vosotros si queréis lanzaros alguna pregunta. Bueno, si no se hacen, hago yo alguna otra. Quería preguntarles, ya que tienen buena experiencia, que en la actualidad, ¿dónde consideran o en qué periodista quizás que podemos tener los estudiantes de periodismo una verdadera referencia sobre el hacer buen periodismo? José Francisco, te toca.
Pero singularizar un medio, un nombre... O sea, yo lo que... Fíjate, todos tenemos que encontrar nuestros referentes, ¿no? Aprendemos sobre todo los estudiantes de periodismo y de comunicación, aprendemos por imitación muchas veces, ¿no? Entonces, yo ahí sí que invitaría a la pluralidad de referencias, a la pluralidad de referencias, porque a mí no hay una persona única que me satisface plenamente. O sea, yo te puedo decir, bueno, no sé, me es más fácil hacerte referencias a periodistas que ya no están vivos que a los que están vivos para poner ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, yo no entendería el periodismo sin, o sea, sobre todo el articulismo, sin Josep Pala, ¿no? O César González Ruano, o Julio Camba. Son diversas fuentes, ¿no? Y en este sentido sí que hay gente, y todos los conocemos y tenemos compañeros, gente que se preocupan por los temas sobre los que hemos abordado esta tarde, ¿no? Hablaba Javier de la crisis del periodismo, Yo creo que nos hemos centrado muchas veces en el problema de la crisis de los modelos de negocio, quizá por una, sobre todo, impresión, sobre una presión de la dimensión empresarial de los medios de comunicación. Y esto es el día a día. Nemesio ha hecho referencia antes a un problema ineludible que estamos teniendo y que vamos a tener y que va a ser grave en España, que acaba o aboca en el cierre de medios de comunicación, ¿no? Pero la crisis del periodismo, además de ser una crisis del modelo de negocio, es una crisis, yo creo, sobre lo que hemos hablado hoy, sobre los fundamentos no solo de la práctica del periodismo, sino de carácter epistemológicos del periodismo, ¿no? Tenemos que reformular desde la tradición que hemos recibido, y por eso yo creo que la referencia común a Rosenthal, al libro de Elementos del Periodismo, tenemos que reformular los conceptos. O sea, por ejemplo, la separación entre información y opinión es clave, pero hay que reformular nuestra concepción de la información y hay que reformular nuestra concepción de la opinión. Javier en su libro lo dice muy claramente cuando habla de los géneros híbridos, ¿no? Yo creo que estamos abocados a este proceso. Y hay gente en el periodismo hoy, y hay medios de comunicación hoy que están poniendo mucho esfuerzo. Yo no voy a hacer un minuto para la publicidad, porque todos podemos hacer un minuto para la publicidad de lo nuestro, ¿no? Pero la insistencia en los métodos de verificación, en las formas de verificación de algunos medios que están ahora trabajando en España es muy importante para abrir caminos en ese proceso. Y además con elementos, con iniciativas deformativas, ¿no? O sea, estoy pensando en Neutral, en el máster que va a sacar Neutral ahora sobre el tema de verificación o en otros medios, ¿no? Esto es lo que podría deciros. Bueno, yo por mi parte diría que más que el periodismo no está en crisis. Yo creo que está el modelo de negocio. Eso es evidente. El periodismo no está en crisis porque el periodismo sigue siendo más necesario que nunca. Y se ha demostrado en la pandemia que se registró, por lo menos en los primeros meses, un aumento de las audiencias insólito, es decir, sin precedentes. ¿Por qué? Porque la gente, los ciudadanos, cuando nos tenemos que enfrentar a una crisis grave, normalmente ponemos la mirada en dos sectores de la sociedad, en el sector de los medios para informarte y en el sector de los políticos para que te tranquilicen. Entonces, digamos que en los primeros meses de la pandemia, yo creo que coincidieron estos dos aspectos. Coincidió en la necesidad de información y coincidió en que los políticos inicialmente trataban de informarnos con más o menos fortuna. Cuando la política se encona, cuando el enfrentamiento político se agrava, cuando se produce, explota en toda su dimensión la polarización política del país, eso tiene un efecto de arrastre que llevó a los medios también a tomar, algunos medios, no a todos, y a algunos periodistas a tomar posición. ¿Eso qué consecuencia tiene? Que se pierde el contexto de los hechos, se pierde la perspectiva de la situación y entonces ahí jugamos un papel que no es el nuestro. El nuestro siempre es un papel de contrapoder, control independiente del poder, pero del poder, de cualquier poder, no solamente del gobierno, de la oposición, de
de los banqueros, de los inmobiliarios, etcétera, etcétera. Es el control de los poderes, del tipo que sea. Entonces, cuando uno se polariza, se deja contagiar por la política, esa perspectiva se pierde y eso no es bueno, y yo creo que es una de las causas de la pérdida de credibilidad. Ahora mismo, los referentes que hay en los medios suelen ser referentes que están, en cierta manera, politizados, es decir, que han tomado partido y que la gente acude a ellos porque lo que expresan y lo que escriben coincide con lo que ellos piensan, con sus sentimientos, con sus ideologías, con su perspectiva de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, dar referencias sobre periodistas referentes en los medios te coloca también a ti en una posición, mira, si pones como referencia a este periodista es porque coincide con él en lo que ese periodista dice en sus editoriales y en sus artículos y en sus columnas y en las tertulias. Con lo cual, yo ahora, un periodista referente en nuestro país ha sido, ahora está más o menos retirado, aunque su opinión sigue teniendo peso, Iñaki Gabilondo. Nadie diría que Iñaki Gabilondo no ha sido una referencia. Una referencia ha sido en corresponsales, en enviados especiales, Manu Leguineche. Nadie dudaría de Manu Leguineche o de Iñaki Gabilondo. Referentes pueden ser hoy en día Vicente Vallés, o puede ser referente Carlos Alsina, o puede ser referente Pepa Bueno. Mira, hay una serie de nombres en distintos sectores de la comunicación que están teniendo un papel importante y que merecen la atención de las audiencias. Yo, si tengo que dar esos nombres, me quedo en general con esos nombres. Y no quiero ofender a nadie, porque aquí, claro, el problema de dar un nombre es que ofendes a los demás. El problema es, no, tú has citado a fulano y no me citaste a mí. Mira, perdóname, en aquel momento no iba a dar una relación de la lista de los Reyes Godos. Es decir, tenía que dar una relación cortita y dije lo primero que se me ocurrió. Pero es peligroso dar referencias en el tal como está, yo diría, politizada en estos momentos nuestra profesión. Porque nuestra profesión, al principio de la pandemia, por ejemplo, iba reflejando los hechos, dando pistas a la gente de lo que podía hacer o de lo que debía hacer, de cómo estaba la situación en nuestros países, y cuando el conflicto político se agrava, perdimos ahí un poco la perspectiva, ¿no? Y ahí ya entramos en otra dinámica, que es una dinámica que nos hace muchas veces perder parte de nuestra independencia. Este es un aspecto, creo yo, que nos debería hacer reflexionar. El problema que tenemos para citar referencias y el miedo que hay a citar referencias. Me parece que eso es muy sintomático. Hay un problema ahí porque el hecho de que, digamos que, no sé, que Gabilondo es una referencia, o que Zarzalejos es una referencia, o que Alsina es una referencia, Pepa Bueno es una referencia, no quiere decir que estemos de acuerdo con todas y cada una de las cosas que hacen. No es eso. Es simplemente que es un modelo del que aprender. No hace falta imitar todo ni estar de acuerdo con todos. Pero esa falta de respeto por las referencias me parece que es un problema también, incluso para los jóvenes periodistas, que dicen, bueno, todo es malo, todo. Si dices a Gabilondo, citas a Gabilondo, ya estás en un lado de... No es eso. Si citas a Zarzalejos, ya estás encasillado y ya estás... No, a mí me encanta Alsina. Me parece un periodista extraordinario. Y me gusta muchísimo Gabilondo y todos los días escucho a uno y a otro. Me parece que eso no es ningún problema, no debería ser ningún problema. Y si nos da miedo citar esas referencias, es que tenemos un problema. Como sociedad, vamos. Sí. Ahora, por ejemplo, tenemos, perdonad, que no me quiero enrollar más, tenemos la oportunidad de recuperar, de leer toda la obra completa de Chávez Nogal. Me parece que es una maravilla de referencia periodística. ¿Y eso quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hizo o dijo Chávez Nogal? No, pero me parece que es un periodista del que se puede aprender muchísimo en su contexto histórico. Totalmente de acuerdo. A mí Chávez Nogales me encanta, particularmente. Pues muchas gracias. Anotadas todas. No sé si hemos respondido a la pregunta de Fernando Prieto. No. Luis, vale. que la solicitó. Primero va Luis.
Adriana, Vale. yo me tengo que marchar, os dejo que tengo que cambiar de aula. Muchas No te gracias. preocupes, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Luis Villanueva os pregunta, ¿qué opináis del cambio del periodismo en las redes sociales como medio de difusión de noticias como Twitter? Bueno, yo, para empezar, yo no considero que las redes sociales sean medios de comunicación. Son medios de difusión de los contenidos que hacemos los demás. Que ahí entramos también en una dinámica que está ahora mismo desarrollándose en el mundo. Ahora en el mundo hay una gran pelea entre editores y plataformas digitales por los contenidos, por los derechos que generan los contenidos. Es decir, yo creo que hasta hace muy poco, y yo creo que es desde que han empezado a cobrarse por los contenidos, los editores no estaban tan preocupados como están ahora por sacarle, por darle el máximo rendimiento a los contenidos de que hacemos los periodistas y que difunden los medios. Es decir, el hacer información cuesta muchísimo dinero, tiene un coste muy alto. Enviar un periodista a una zona de conflicto cuesta una barbaridad y entonces no se entiende que eso sirva a las grandes tecnológicas para obtener fabulosos ingresos publicitarios a costa de esos contenidos. Entonces, ahora hay una gran pelea, la gran pelea del futuro ha comenzado ahora, los contenidos. El pago por los contenidos por parte de los medios de comunicación, que ahora tienen que convencer a sus lectores de que es justo y lógico que paguen por los contenidos, que hasta ahora eran gratis, y la otra dinámica es lograr que las plataformas digitales, las grandes tecnológicas, empiecen a pagar por esos contenidos que les permiten obtener enormes beneficios. Es la gran pelea que se viene ahora en el mundo de los medios de comunicación y a ver quién la gana o quién la pierde. Pero la transformación es absoluta. La pandemia ha acelerado, yo creo que el proceso de transformación hacia lo digital. Es decir, los medios cada vez venden menos ejemplares de papel. La publicidad se ha hundido una vez más, se ha desplomado. Esas dos cosas combinadas van a hacer que seguramente que la transformación digital se acelere. Y al mismo tiempo, insisto, el periodismo es más necesario que nunca porque alguien tiene que jerarquizar la sobreabundancia de información que recibimos. Alguien tiene que estar ahí al frente del mando para jerarquizar, contextualificar, verificar y contrastar. Sin los periodistas no hay periodismo, desde luego. Javier, ¿quieres aportar algo a esta pregunta? En absoluto, está perfectamente claro. Me parece que Twitter y cualquier otra red puede ser una herramienta para el periodismo, pero no se puede identificar con el periodismo, no es lo mismo. ¿No? Las redes sociales no son el periodismo. Otra cosa es que algunos medios de comunicación utilicen esas herramientas o sean una herramienta más. En algún caso ha sido muy útil para hacer el trabajo del periodista. ¿Por qué no? Sí, ha habido portadas de periódicos que gracias a Twitter hemos descubierto que contenían errores garrafales. Sí, bueno, pues perfecto, muy bien, un elemento más. Pues tenemos también aquí a Fernando que dice que tiene una pregunta. Si quieres realizarla por el chat, mejor, porque ahora mismo creo que no puedo daros permiso para los micrófonos. Un momento, que te lo voy a solucionar. Hazlo tú, Alessandra, por favor. Que seguro que es larga, por eso la quiere decir con voz. Fernando Prieto, ¿verdad? Sí. Pues le voy a dar permiso de presentador para que pueda activar. A ver. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente, Fernando. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, yo estoy un poco infiltrado porque soy estudiante de Economía y Políticas y muchas de las cosas que los ponentes han hablado
no estoy familiarizado con ellas, pero mi pregunta va dirigida a Nemesio, que ha contado algo que me ha resultado muy interesante, y es que hay políticos que mienten y difunden fake news, no solo porque no les produzca una repercusión negativa, sino porque les sale rentable en muchos aspectos, entre otros, supongo que electoralmente. Mi pregunta es si en su opinión, qué medidas se podrían tomar para que esto no suceda, para que no se llegue al punto de que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, tenga mensajes en sus propias redes sociales de que los mensajes que está poniendo tienen contenido que son bulos o que se ponen en duda. Yo creo que la lucha contra la desinformación tiene que tener una combinación de ejércitos, una unión de ejércitos que se dispongan a luchar contra la desinformación. Estamos los periodistas luchamos contra la desinformación de una manera clara, verificando y contrastando los hechos. Los políticos, dejando de mentir, por un lado. Los gobiernos, invirtiendo en alfabetización mediática. Hay que empezar desde las edades tempranas, desde la ESO, a enseñar a los escolares a cómo diferenciar las noticias verdaderas de las falsas, explicarles cómo se hace un periódico, explicarles cómo se hace un programa de radio, un programa de televisión, es decir, darles ya unas herramientas que les permitan primero comunicarse mejor en el presente y comunicarse mejor en el futuro y aprender a cómo luchar, porque esto de las noticias falsas no va a desaparecer y cada vez va a crecer. En circunstancias históricas y en momentos críticos el crecimiento es exponencial. Decía antes que ahora la gran avalancha que vamos a recibir de noticias falsas es con las vacunas, porque con todos todos los sectores de la sociedad que son contrarios a las vacunas y organizaciones que hay contrarias a las vacunas se moverán de una manera masiva por las redes para intentar condicionar la voluntad, la decisión de los ciudadanos, unos a favor y otros en contra. Entonces, los verificadores de noticias que hay, antes decía José Francisco Neutral, está también maldita.es, la agencia EFE también tiene un sistema de verificación. Esos verificadores son muy importantes porque son los que están trabajando en primera línea y algunos de ellos en colaboración con las plataformas digitales para luchar contra la desinformación. Y luego están las plataformas digitales que, forzados por la sociedad y forzados por algunos gobiernos, están empezando a invertir dinero en controlar la desinformación. Creo que invierten poco, que desde mi punto de vista deberían invertir más y volcarse más en luchar contra la desinformación, porque es una de las grandes batallas de nuestra época. La desinformación ataca directamente a la democracia, ataca directamente a los valores democráticos, en temas como la violencia de género, la inmigración, toda una serie de valores democráticos que han consolidado la democracia, que la desinformación los pone en cuarentena y los pone en discusión. Entonces, tiene que ser una combinación de ejércitos que luchen conjuntamente, cada uno en su sector y cada uno en su parcela, o a veces combinados, para frenar este ataque, este problema que es un problema que afecta a los fundamentos de la democracia. ¿Quieres preguntar algo más, Fernando? No, muchas gracias. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta, la verdad que podemos dar por finalizado esta gran conferencia. Al final se nos ha alargado un poquito más. Espero que se lo hayan pasado bastante bien y desde luego hemos hablado de temas muy interesantes. Vale. Así que muchísimas gracias, Javier, Nemesio. Para cualquier cosa podemos volver a hablar para hacer más conferencias de este tipo. Y seguro que nuestros oyentes también han aprendido muchísimo con ustedes. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotras. Un saludo, hasta luego. Adiós, Javier.